Ambato, la noticia se genera con los protagonistas en vivo. Muy bien, vamos a saludar a esta hora de la mañana al ingeniero Óscar Ayerbe. Él es integrante de la Junta de Acreedores del ex Filambanco. Como se recordará, en estos días los hermanos Isaías demandaron al Estado. Bueno, lo hicieron hace mucho tiempo atrás, pero en estos días esta demanda ha tomado connotación frente a luego de que más de 23 años los ex acreedores no han podido recuperar su dinero, muchos han muerto, en fin. Pero bueno, vamos a hablar sobre estos temas. Ingeniero Óscar Ayerbe, ¿cómo está? Un gusto, buenos días. Bienvenido al Espectador de Radio Ambato. Buenos días. ¿Cómo ha pasado? Buenos días. Realmente el tema de los Isaías ha captado la atención del país los últimos 40 años. Esto no es nuevo. Ya. Sin embargo, el hecho cierto es que hace la semana pasada ellos acaban de presentar una demanda al Estado ecuatoriano por más de 2.000 millones de dólares. Y no es una demanda en contra de simplemente algún particular o algún ente del Estado, es contra todos los ecuatorianos, porque si ellos ganan este litigio, todos tenemos que pagar. Ya, perfecto. Ahora, vamos por partes, mi estimado ingeniero. En primera instancia, ¿qué es lo que ha pasado en estos 23 años? Miles y miles de ecuatorianos que tenían sus ahorros en el ex Filambanco y que en este proceso, si nos puede detallar cómo ha ido avanzando, dónde se ha quedado, por qué ahora se les ha dado esta posibilidad en el plano judicial de presentar esta demanda, así brevemente para que la ciudadanía nos pueda también comprender esta historia que se ha venido presentando. Sobre todo porque estos acontecimientos de Filambanco inician en la década de los 90 y existen generaciones enteras de ecuatorianos que no conocen en detalle esta historia, de tal manera que brevemente debo mencionar el hecho de que en la década de los 90 y en particular en 1998 el Banco Central del Ecuador entregó préstamos de liquidez a varias instituciones financieras, entre ellas a la Filambanco, y en ese contexto recibieron cientos de millones de dólares, 650 millones aproximadamente, de tal forma que una vez que el escenario financiero y la estructura financiera, que dicho sea de paso había apoyado decisivamente con recursos económicos nunca antes vistos en la historia del país, a Yamil Maguad y le convirtieron en presidente. Filambanco entró en una crisis inevitable de quiebra y entonces prepararon rápidamente, aliados al tema, una ley llamada de la AGD, y entre gallos y medianoche rápidamente fue el 2 de diciembre de 1998 aprobada esta ley y el banco fue transferido de propiedad de los Isaías a la AGD, esta nueva institución del Estado, por un sucre. Un sucre, de tal manera que a pocos meses después, específicamente en marzo 8 de 1999, se produce la crisis financiera más gigantesca, catastrófica que ha tenido el país. Le costó a los ecuatorianos más de 12.000 millones de dólares, se robaron la plata por todo lado, 22 bancos quebraron, banqueros corruptos que lapidaron los recursos de los ecuatorianos y del país, de tal manera que en esa crisis financiera se sostuvo Filambanco gracias a los recursos que puso el Estado ecuatoriano para sostenerlo. Caso contrario, si estaba en manos de los Isaías, hubiera quebrado rotundamente sin ninguna capacidad o potencialidad para poder evitarlo. En ese contexto es que van transcurriendo los eventos de la más perversa corrupción al interior de Filambanco, que va atravesando por esta fusión perversa que significó unir la previsora con Filambanco.
Ahí se perdieron miles de bienes, apartamentos, edificios, terrenos, casas, que nunca pasaron a propiedad y registro de Filambanco, sino que se quedaron dentro de la estructura de la previsora en muchos fideicomisos ocultos que luego fueron diluidos en perjuicio de la institución. Finalmente, el 17 de julio del año 2001, Filambanco quiebra, y ahí es cuando los acreedores repentinamente, o los depositantes de cuentas corrientes, depósitos de inversiones, nos percatamos de la magnitud de la desgracia. Eligen a Óscar Ayerbe como presidente de la Junta Nacional de Acreedores y iniciamos rápidamente una serie de acciones para, primero, entender qué es lo que había pasado, segundo, saber quiénes éramos y cuántos, y finalmente empezar a tomar decisiones con el gobierno de Gustavo Noboa. Ahí nos percatamos que éramos más de 750,000 acreedores dentro y fuera del país y que nos debían 1.400 millones de dólares a personas naturales, personas jurídicas, entes privados y entes públicos. Ya, permítame, compañeros, gracias también, José Luis Carranza les saluda. Asumamos un insumo más a todo este diálogo. ¿Qué es lo que manejaron con la incautación en estos años? Hay un interesante resumen que vamos a escuchar juntos y analizamos también. Perfecto. La madrugada del 8 de julio del 2008, el país amaneció con la noticia sobre el allanamiento de las empresas de los hermanos Roberto y William Isaías Dazún. Fue un operativo simultáneo que hizo la Agencia de Garantía de Depósitos AGD, bajo control del gobierno del entonces presidente Rafael Correa, un año y medio después que asumió el mandato. Si se impugna la incautación, más que los bienes, eso entra en un proceso bastante largo ya a nivel jurídico. Pero ojalá, si no hay impugnación, enseguida poder sacar a licitación, a remate esos bienes, y les insisto, lo que menos le interesa al gobierno es ser administrador de esos bienes. El ofrecimiento de Correa fue vender los bienes para recuperar el dinero e indemnizar al Estado como a los depositantes perjudicados por la quiebra de Filambanco, propiedad de los Isaías. Según la Procuraduría General del Estado, fueron más de 200 empresas y otros bienes confiscados. Por ejemplo, la importadora de maquinaria agroindustrial EICA, el ingenio azucarero EQ2, 11 medios de comunicación como los canales de televisión TC, Gama Visión, TV Cable y varias radios, las imprentas Maxigraf, Megagraf, la empresa de mensajería y paquetería Servientrega. Recuperar los dineros del Estado ecuatoriano. La Agencia de Garantía de Depósitos de este momento es propietaria. Entre las lujosas viviendas que pasaron al fisco, consta esta mansión ubicada en Lumbicí, nororiente de Quito, en donde el correísmo instaló la Secretaría Nacional de Inteligencia. Algunos bienes fueron subastados como la colección de autos clásicos, obras de arte, pintura colonial. En su momento, una auditoría internacional estimó en 661 millones de dólares los bienes incautados por el Estado a los hermanos Isaías. Y nos preguntamos, Francisco, si es que estos bienes fueron mal manejados cuando estuvieron a manos del Estado ecuatoriano. ¿Qué se hicieron? ¿Cómo se utilizaron durante todo ese tiempo? Esa es la pregunta, ingeniero. Bueno, ya el país conoce la verdad. Cuando se hace la incautación en el 2008, se producen varios escenarios y uno es el que Carlos Bravo ya lo ha explicado en el marco del entorno jurídico que determinó la capacidad para poder incautar esos bienes. Carlos Bravo fue el gerente de la AGD en ese entonces y estuvo aproximadamente de un año en el cargo, de junio de 2008 a julio de 2009, y por ende él tendrá que participar activamente en este proceso del juicio pretendido por los Isaías, que determina sin duda alguna la pretensión más gigantesca económica de la historia del país. Nunca nadie había enjuiciado al Estado ecuatoriano como privado por más de 2.000 millones de dólares. Yo estaba pensando, digo, si le acusaron a Correa de haberse robado más de 70.000 millones en sus 11, 12 años de gobierno, entonces sería fácil para los Isaías enjuiciarle a Correa de manera directa, y es simplemente un pelo de cochino, darle los 2.000 millones y ya está.
pero en este caso lo que se ha optado es por enjuiciarle al Estado ecuatoriano, es decir, a todo el pueblo ecuatoriano para que nosotros lo paguemos. Aquí hay mucha agua bajo el puente, mucha tela que cortar. El fideicomiso No Más Impunidades, apenas una pequeña parte de todo este entretelón que significa uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia del país, o no recordamos los muertos, las afectaciones económicas, la gigantesca migración que provocó a ecuatorianos que salgan del país y los afectados que nunca recibieron su dinero, más de 29,000 personas, y todo lo que se han robado durante el proceso de Filambanco, incluida la liquidación y sus liquidadores, que nadie, no existe un solo investigado, un solo sentenciado, un solo acusado en este tema. La única sentencia es la de los hermanos Isaías del año 2012, ratificado en el 2014 por peculado, y que repentinamente, 23 años después, nos despertamos un buen día, 4 días antes de que el presidente Lasso asuma el poder, es decir, el 20 de mayo de 2021, que han sido inocentes, y son inocentes en virtud de un recurso extraordinario de revisión en la que presentan nueva prueba, entre comillas, nuevas pruebas nunca antes vistas, de esas manejadas apropiadamente, y ahora resulta que eran inocentes. Y yo ese mismo día que conocí, el 20 de mayo de 2021, de esa sentencia, le advertí al país de las consecuencias y dije con toda frontalidad lo que iba a suceder, es decir, que ellos ya no se iban a quedar simplemente en esa frase inocente que dice que esto no significa que en el ámbito penal provoque ningún reclamo económico a futuro. Estaba equivocado, porque ellos no iban a reclamar penalmente, obvio, iban a reclamar o civilmente o en lo contencioso, como es lógico en términos jurídicos. De tal manera que Pedro Delgado tiene mucho que decir, mucho que hablar. Ya él ha hecho varias declaraciones en este sentido, y lo que sí es absolutamente concreto es que todas las empresas, el 95% de esas empresas quebraron, y en la mayoría de ellas se robaron la plata y los bienes. Así es. Bueno, yo estoy escuchando atentamente y me pregunto, ya para ir concretando este diálogo, ¿qué se puede hacer? Porque el Estado ecuatoriano tiene menos de 30 días para dar una respuesta a semejante demanda que ahora imponen o impulsan los señores Isaías, tratando de que el Estado les pague. Y ciertamente, ¿en qué quedó este asunto? Que en el 2008 yo recordaba la Asamblea Constituyente de Montecristi ratificaba la resolución de la AGD. Es más, hubo un mandato número 13 me parece, prohibiendo a la justicia aceptar acciones legales. ¿En qué queda todo esto, ingeniero Ayerbe? Bueno, estamos hablando de la Asamblea Constituyente, nada más y nada menos, la que aprobó la constitución vigente que tenemos los ecuatorianos, de tal manera que hay una serie de escenarios jurídicos a nivel supramáximo constitucional, la Carta Magna incluida, que deben ser tomados en cuenta, pero ese no es el problema. Yo creo que aquí nosotros tenemos que estar absolutamente conscientes que finalmente esta acción que los Isaías han tomado va a significar posicionamientos de varios sectores políticos, económicos, sociales del país. Nosotros vamos a demandar que se conozca la verdad sobre algunos asuntos, ventajosamente como estamos hablando de temas de peculado y jamás prescriben, entonces podamos retomar incidencias que durante años y años, porque luchamos 14 años para poder lograr los objetivos que finalmente se obtuvo, y evidentemente disponemos de información importante para poder contribuir a esta investigación. Yo debo expresar que no dudaría un minuto que más pronto que tarde los Isaías tomen la decisión también de enjuiciarle a Óscar Ayerbe, de tal manera que si ellos hacen eso, nos vamos a ver también en las cortes, y ahí podemos entablar jurídicamente los temas que
todavía no han sido resueltos por la justicia en el país, que ha sido maniatada, manipulada por los grandes y poderosos intereses que existen en este caso. Bueno, esperemos que no ocurra aquello. Lamentablemente la justicia nos ha dado muchos sinsabores y este es uno más, este es uno peligroso también. Ciertamente en el caso de Filambanco, lo que se incautó y lo que ahora piden hasta con intereses, que se les devuelva. Pues el presidente también ya lo dio a conocer el día de ayer, ¿no? La posición que va a tener el Estado ecuatoriano frente a esta demanda, ¿no? Porque solo en el país puede ocurrir este tipo de hechos. Así es. Muy bien. Ingeniero Óscar Ayerbe, más bien le agradecemos por atender este diálogo con Radio Ambato. Habrá el momento de seguir analizando este tema que empieza a dar nueva tela que cortar, lamentablemente, en la cancha del sistema de justicia. Un buen día para usted.